Universidad Tangamanga, Psicología, sexto A. María de Guadalupe Zapata Chávez, Rosalinda Huerta Rangel, Nancy Guadalupe Hernández Rodríguez y Mayra Patricia Carrizales Becerra presentan pareidolia. ¿De qué se trata el fenómeno de la pareidolia? La pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago o aleatorio es percibido como algo reconocible. La pareidolia se refiere a un proceso que realizamos en automático y de manera inconsciente. Y bien, al no ser un padecimiento neurológico, no cuenta como tal con criterios diagnósticos o sintomatología. Los seres humanos tenemos una zona cerebral específica en el lóbulo temporal llamada giro fusiforme. Podemos realizar este reconocimiento ya que en esta zona hay neuronas cuya única función es detectar rostros y otros objetos. Es decir, nuestro cerebro es increíblemente adaptativo y busca continuamente patrones entre los estímulos que percibimos. Los especialistas coinciden en que la pareidolia debe tratarse de un rasgo evolutivo. Permíteme explicarte por qué. A nivel evolutivo, se considera que disponer de esta capacidad era fundamental para la supervivencia del individuo, ya que reconocer a los padres permite a los bebés obtener sustento y socialización. Otro ejemplo de esto es que era de vital importancia aprender a reconocer los estímulos que indicaran la presencia de un depredador o de alguna situación de riesgo. Hace miles de años, cuando nuestros ancestros vivían en pleno contacto con la naturaleza, reconocer con rapidez el rostro de un animal salvaje podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. La pareidolia es la tendencia psicológica de ver formas familiares donde en realidad no las hay, y de las más comunes es la de ver caras en manchas o formas. Curiosamente, podría tener aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. No es, por supuesto, consecuencia de ninguna anomalía, ni exceso de imaginación, sino el resultado del esfuerzo cerebral por interpretar el mundo y el caos conformado por los innumerables estímulos que nos rodean. Además de las pareidolias visuales, destacan también las auditivas, y esto se refiere a la idea de creer que escuchamos palabras en el vocablo de los animales, o murmullos en el resoplar del viento. Por ejemplo, exponer a un gato a un estímulo como el agua, escucharlo maullar y reconocer en su maullido la frase «me ahogo». Resumiendo un poco la definición de la misma, esta es el resultado de nuestra capacidad innata y es principalmente un proceso subcortical, o sea que no conlleva la intervención del razonamiento. ¿Qué implicaciones neurobiológicas determinan su aparición? Para explicar este fenómeno, comenzaré desde la evolución, ya que una de las principales funciones de nuestro cerebro es la de detectar patrones en nuestro entorno en el que nos desarrollamos como especie. La evolución ha favorecido a las personas que detectan patrones donde no los hay, en lugar de aquellos individuos que no consiguen identificar uno cuando sí existe. Por esta razón, nuestros antepasados sobrevivieron en la edad de piedra, ya que al escuchar un ruido en la oscuridad había más probabilidades de sobrevivir a un depredador, a diferencia del que pensaba que solo era un ruido de las hojas al caer los árboles. Para la explicación cerebral, los científicos han realizado gran cantidad de estudios con neuroimagen, señalando las áreas de nuestro cerebro implicadas en el reconocimiento de caras humanas. Estas se activan, aunque de forma ligeramente distinta, al estar en presencia de estímulos que guardan cierto parecido con ellas. Esto también ocurre con otras áreas cerebrales, como por ejemplo la encargada de reconocer el lenguaje hablado. Al escuchar un ruido, nuestra mente puede intentar interpretarlo como una palabra o una frase, incluso aunque realmente se trate de algo sin ningún tipo de relación con lo que creemos escuchar. Los mismos estudios apuntan a que no todas las personas experimentamos la pareidolia con la misma intensidad que otras. De hecho, algunos expertos creen que cuando más inteligente es una persona, más probabilidades tienen de encontrar patrones, incluso en elementos que realmente no los incluyen. Ahora vamos a la explicación emocional.
en donde los expertos en emociones tienen la teoría de que la mayoría de los casos de pareidolia surgen como consecuencia de nuestra increíble capacidad de detectar el estado sentimental de otra persona. Esto es especialmente cierto cuando la forma que vemos guarda cierto parecido con una cara humana. Y es que, en la mayoría de los casos, si queremos detectar emociones que está sintiendo la otra persona, la única pista que tendremos es la forma en la que se mueven sus ojos y su boca. Por eso, incluso unas pocas líneas nos hacen ver expresiones sentimentales en objetos inanimados. Un estudio de la Universidad de Chicago demostró mediante técnicas de imagen por resonancia magnética cómo en el cerebro de diferentes estudiantes se activan las mismas regiones en respuesta a estímulos visuales pareidólicos. En un estudio similar se observó cómo pacientes esquizofrénicos con historial de adicción a LSD o marihuana presentan una menor pareidolia debido al efecto de estas drogas en su cerebro. En este caso, se utilizaron imágenes de árboles que representaban patrones similares a caras. La respuesta pareidólica para estudiar la función de un cerebro patológico también se ha utilizado en la enfermedad de Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewy, que es la tercera causa mundial de demencia. En estas enfermedades neurodegenerativas, las alucinaciones visuales aparecen en más del 50% de los pacientes, por alteraciones en la corteza frontooccipital, tronco encefálico y prosencéfalo. En ambas patologías se han utilizado ensayos de reconocimiento de patrones pareidólicos y se han observado cómo la mayoría de los pacientes presentan un incremento en esta, comparado con pacientes sanos. Aunque son estudios muy recientes y aún no se tiene, falta ampliar la investigación de este incremento y podría estar relacionado con los circuitos del piloto automático del cerebro, una de las principales regiones del cerebro que actúa durante el estado de reposo. Lo que sí pone de manifiesto estos estudios es que algo tan anecdótico como reconocer caras en enchufes, edificios o grifos puede ser de gran importancia terapéutica. En el caso de estas dos enfermedades, podría subyacer a la afectación de una región muy concreta, abriendo puertas tanto terapéuticas como diagnósticas. ¿Qué tratamiento se considera? Bien, recapitulando lo explicado en el video, la pareidolia, al no considerarse una enfermedad sino un vestigio de nuestra evolución, no existe tratamiento para tratar este fenómeno natural. Estos sucesos son de lo más común en la mayoría de las personas. Teniendo en cuenta que se presenta el tema de la pareidolia en personas con alguna enfermedad o trastorno, se considera que no es el desencadenante, sino una consecuencia de dicha enfermedad. Dentro de estas enfermedades que se mencionan anteriormente, destaca el Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy y el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Dato curioso, un caso bastante conocido son las caras de Belmes. Las caras de Belmes son un fenómeno considerado paranormal. Este fenómeno consistió en la aparición de pigmentaciones idénticas a rostros en el suelo ubicado en Belmes de la Moraleda. Belmes es un pequeño pueblo ubicado en España. Dicho fenómeno empezó a reproducirse en 1971 y se considera sin duda como el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Sin embargo, varios estudios del tema lo catalogan como fraude y se le atribuyó al fenómeno de la pareidolia y podría deberse a una distorsión perceptiva. Concluyendo este tema, la pareidolia es un fenómeno que no deja de sorprendernos. Tiene su explicación en la forma en que organizamos los estímulos en nuestra mente y se trata simplemente de ilusiones o distorsiones perceptivas. La mayoría de la gente piensa que debe estar mentalmente anormal para ver este tipo de imágenes. Sin embargo, los resultados sugieren que ver a Jesús en una tostada refleja el normal funcionamiento de nuestro cerebro. Así que si te encuentras con una nube en forma de corazón o un enchufe en forma de carita, o si tu mascota pareciera que dice palabras,
no estás enfermo, sino que estás en presencia de una pareidolia.